¿Cómo afecta el valor del petróleo la guerra que se está dando entre Israel y Palestina? Si bien estos dos países no son de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, se encuentran ubicados en un punto estratégico de comercio internacional, lo cual puede generar un aumento significativo en los precios de la materia prima, y cualquier impacto que puede generar una interrupción en la producción de esta materia prima genera un alza de precios a nivel mundial, ya que la oferta decae pero la demanda se sostiene o sigue en aumento. Al haber conflictos geopolíticos, obviamente lo primordial es la vida, pero en el efecto de los precios significa un aumento de la preocupación de los inversionistas internacionales y de los importadores de esta materia prima, ya que no queda claro si hay una seguridad en la cadena de suministro de esta materia prima, haciendo este negocio más riesgoso y más caro. Sin contar que este tipo de conflictos pueden generar problemas en la cadena de distribución o de rutas marítimas como el estrecho de Hormuz. Por este estrecho transita una gran cantidad de petróleo a nivel mundial, lo cual este conflicto geopolítico podría eventualmente generar una desconfianza por las rutas marítimas que son habituales, lo cual obviamente perturba el flujo común comercial que se da a nivel internacional, lo cual podría incurrir en generar otras formas de envío, generando nuevos gastos, es decir, más aumento de precios. Hay una gran probabilidad de que Irán podría intervenir en este conflicto, lo cual aumentaría incluso más la situación del aumento de precios internacionales del valor del petróleo. ¿Cómo esto podría afectar a América Latina? Antes de continuar, si les gusta el video, los invito a darle like y suscribirse. La mayoría de los países latinoamericanos somos importadores de petróleo. Significa que nosotros compramos el petróleo crudo afuera, lo refinamos por lo general en nuestros países para utilizarlo en el mercado común. El aumento de los valores de la importación no solamente podría generar un aumento en la compra de este bien esencial, sino en muchas áreas de la economía, ya que el transporte, el crecimiento económico, el empleo, todo se ve afectado en la alza del precio del petróleo. Esto muchas veces no solamente impacta en las áreas que ya mencionamos, sino también genera un desequilibrio en la balanza comercial. Puede ser que el precio se sostenga en el tiempo, incluso con el conflicto bajando, pero esa situación es poco probable. En conclusión, los conflictos de Medio Oriente afectan directamente a los países latinoamericanos, ya que el valor del petróleo podría ir en aumento, lo que significaría un aumento en nuestros costos de vida, una reducción en el crecimiento económico y probablemente un caos en el nivel de desempleo. Espero les haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.